Ya estamos en vivo. Pero ahora otra vez se me fue. Se te fue la señal, pero creo que el audio sí lo teníamos. Bueno, vamos a esperar un poquito. El tema es que tenemos al conferencista ya preparado, pero había unos problemitas técnicos. Creo que ya viene. Ahí está. Ahí está. Ya estamos. Excelente. Excelente, espero. Excelente. Muy bien. Buenos días a todos y a todas. Damos inicio a nuestro segundo día de la cátedra Carlos González Orellana. Agradecemos su presencia y hoy vamos a tener a bien la participación del licenciado Luis Pedro Taracena, que va a tener la conferencia magistral del día de hoy. Y para dar inicio a nuestra agenda, le voy a pedir al doctor Ángel Valdés, director de la Escuela de Historia, que nos dé las palabras de bienvenida para esta jornada. Por favor, doctor. Muchísimas gracias, maestra Josefina Contreras. Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda jornada de la Cátedra Carlos González Orellana. Esta mañana tendremos el gran gusto de escuchar al licenciado Luis Pedro Taracena, siempre en la temática de la educación pospandemia. Estoy seguro que será de mucha reflexión, de análisis y también de cuestionarnos ciertas prácticas nuestras como docentes, lo cual va a enriquecer nuestra labor cotidiana en las aulas. Le agradezco enormemente al licenciado Luis Pedro Taracena que ha aceptado la invitación y de concedernos el honor de poderlo escuchar en esta cátedra, que esta es la segunda edición. Espero que podamos tener más actividades con usted y sobre todo que sean presenciales. En este momento ya les han puesto a todas y a todos la lista de asistencia para que se puedan apuntar. Acuérdense que también hay una constancia. Y luego de la intervención del licenciado podrán ustedes hacer las preguntas que consideren pertinentes. Muchísimas gracias por estar aquí y le dejo la palabra al licenciado Luis Pedro Taracena para la conferencia del día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno. Luis Pedro, disculpa, vamos a interrumpir un poquito antes de que comiences. Vamos a comenzar la presentación del colega Luis Pedro Taracena con una lectura breve de su currículum. Luis Pedro Taracena es historiador guatemalteco, graduado en la Universidad Nacional de Costa Rica, con estudios de maestría en la Universidad de Costa Rica. Ha trabajado como investigador y profesor universitario en Guatemala, Nicaragua y Costa Rica. Ha escrito sobre temas históricos, políticos y sociales centroamericanos, como guatemaltecos en torno a la época colonial, vida republicana, historia inmediata y presente. Luis Pedro Taracena ha sido el responsable de contenidos de la exposición ¿Por qué estamos como estamos?, del Centro de Investigaciones Regionales de Centroamérica, CIRMA, e Instituto Internacional de Aprendizaje para la Reconciliación Social, IIARS, y curador conceptual de otras exposiciones, como diseñador de la plataforma virtual sobre historia y presente Guatemala a Memoria Viva de la Universidad Rafael Andívar. Actualmente trabaja como investigador en el Departamento de Ciencias Humanistas del Instituto de Estudios Sociohumanistas de la Universidad Rafael Andívar, en la cual desarrolla varias investigaciones sobre educación, aprendizaje y tecnología. Hoy, la conferencia que Luis Pedro Taracena presentará lleva el título Experiencias, directores y docentes durante la pandemia. Así que Luis Pedro, bienvenido, esta es tu casa.
Buenos días, muchas gracias. Que sean bien, me alegro que se dé esta relación de poder trabajar algo que tiene a todo el mundo, lo tiene digamos, con qué pasó en la educación. ¿Qué se desarrolló durante la pandemia y cuáles fueron las condiciones que afectaron, ¿verdad? Ese punto me parece importante y me alegro que me hayan invitado, y agradezco a las autoridades de la escuela y a todos a quienes estuvieron involucrados en este proceso del profesorado, para poder platicar en la medida de que aprovecho, es decir, coincidió con un trabajo que estoy haciendo sobre cuáles fueron las experiencias de directores y docentes y también de estudiantes, pero los estudiantes todavía están en camino durante la pandemia. Entonces, lo que planteo primero es que veamos unas condiciones que están en el ambiente. La pandemia obligó a resolver la continuidad educativa de varias formas, y una de esas formas fue la idea de la educación a distancia. Yo creo que todos ustedes sufrieron como todos sufrieron ese proceso, ¿no? Pero esa educación planteó la posibilidad de acelerar cambios. O sea, en un ambiente y en condiciones donde desde hace años se viene planteando la posibilidad de hacer cambios en el término educativo, que tiene que ver con tender hacia el aprendizaje y introducir el uso tecnológico. Por supuesto, la experiencia de la pandemia de aceleración de cambios resultó mucho más conflictiva de lo que nos imaginamos, y vamos a encontrar siempre en algunos lugares con bastante realización y en otros lugares aumentaron los problemas y la crisis educativa. Eso por un lado. Entonces estamos en esas condiciones. Segundo, por más que se quiso y se dio seguimiento a todo lo que el ministerio decía, no existe una evaluación general o información confiable sobre qué pasó durante todo este periodo. Algunas informaciones fueron muy pequeñas, ¿no? Diciendo, hemos hecho evaluaciones y hicimos cambios en el currículum, creamos un currículum emergente y todo ese tipo de situaciones, pero no se transmitió como una preocupación general del ministerio, en tanto la posición del ministerio ha sido: mejor ocultemos esto, hagamos medidas, hagamos esto, pero no estemos hablando de cosas que nos critiquen. Y ese es un punto básico, tremendo, como se llama, que hay. Entonces, la investigación tiene que ver con esos dos sentidos. Es una investigación analítica, es decir, y que va a basarse en 3 elementos básicamente. ¿Cuál fue la experiencia? Y aquí vamos a ver un poquito qué significa esto de experiencia. ¿Cuál fue la mediación tecnológica que hubo, verdad? Y ¿qué tanto se produjo un cambio educativo? Esos van a ser los determinantes, ¿verdad? ¿Cómo se está transitando hacia una educación contemporánea? Entonces, no nos quedamos solamente en la crisis pandémica y el desbarajuste de la educación, sino fundamentalmente en el proceso de cómo se transitó, qué tantas perspectivas hubo para un tránsito a eso que se declara y se declara y se declara como deseo, pero que sabemos que en el proceso guatemalteco viene siendo muy débil. Las categorías básicas son la experiencia.
en general, la experiencia aquí lo vemos como una situación intermedia, ¿no? Es decir, sistematizamos las narraciones de los entrevistados y las entrevistadas sobre su vivencia y luego sobre su reflexión al respecto. Estos son los puntos que nos interesó. No es tanto la idea de experiencia como reproducción de habilidades futuras, ¿verdad? Con las que las puede trabajar, si nos quedamos en esa situación intermedia, ¿no? Es decir, pero sabemos que esta experiencia tuvo consecuencias de aprendizaje práctico en muchos profesores, pero no todos han llegado a niveles de reflexión profunda para determinar ese elemento como algo consciente. En total, el otro punto es el cambio y la transición. Creo que esto es importante porque normalmente tenemos la idea de ver la educación como una relación continua, en que viene lo que se viene haciendo, lo que se viene haciendo, hay algunas modificaciones y sigue la continuidad. Sin embargo, estamos en un mundo de muchos procesos de cambio fuertes como son todo el cambio que se está dando en los niveles geopolíticos, económicos, etcétera, y sobre todo con esa nueva situación que está determinando cambios más profundos como es la bendita tecnología, ¿no? Tecnología que ahora ya se está planteando en otros términos, que ha habido una aceleración y hasta los mismos presidentes de las grandes potencias están asustados de las cosas como se están produciendo. Ese es por un lado un proceso. Segundo, cada vez más la educación no es de carácter nacional, por decirlo así, sino que los organismos internacionales están determinando por dónde ir. Y la pandemia no resultó fuera de eso. Determinaba, hay que hacer esto, hay que hacer estas medidas, etcétera, etcétera. Y los ministerios se acomodaban más o menos a las directrices internacionales y buscaban hacer esos cambios, algunas veces como prueba y error y otras veces con cierto éxito, ¿no? Es decir, y tercero, está cambiando las condiciones en que la gente se relaciona, la gente cómo piensa, cuáles son las determinantes y preocupaciones básicas. Digamos que estamos rompiendo con la clásica modernidad que hemos venido trayendo para entrar a una especie de modernidad totalmente distinta, donde el sentido práctico es lo dominante, o sea, todo tiene que tener practicidad, ya el proceso de acumulación de conocimientos ya no importa, y se produce además una individualización de las personas, y esto va a ser fundamental, porque ahora todo está tendiendo a dejar de ser menos institucional para pasar la responsabilidad a nuestras propias, a nosotros mismos, ¿no? Usted es responsable de su educación, usted tiene que hacer educación, como se llama, continuada durante toda su vida, usted tiene que prepararse para las nuevas tendencias, usted está recargándose a eso y ya la institucionalidad. Luis Pedro, dejamos de escucharlo. Su micrófono está cerrado. Luis Pedro, perdone. Miren, Ahí está. Ya lo escuchamos. El karma o lo que sea, pero los problemas técnicos y llamadas, interrupciones han sido casi como la cotidianidad. Voy a retomar, ¿verdad? Entonces, no sé si me estaban escuchando. Y fue un minuto quizá que ya no lo dejamos de escuchar, menos de un minuto. Bueno. Estaba hablando del cambio, de lo que está pasando en el cambio y fundamentalmente, bueno, toda la tecnología, etcétera, ¿no? La aceleración del tiempo, el sentido dominante de lo práctico, si no es práctico no sirve. Y segundo,
cómo nos individualizamos cada vez más las personas y la responsabilidad va siendo de las personas y cada vez más la institucionalidad se está perdiendo, por decirlo de alguna manera. Es decir, cada vez más es responsabilidad nuestra. Si queremos seguir educándonos, tenemos que hacerlo por nuestros propios esfuerzos. Nos exigen que hagamos aprendizaje toda la vida. Nos dicen que todo el proceso educativo está bien, pero en realidad ahora se necesitan nuevos aprendizajes, así que responsabilidad nuestra, etcétera. Y entonces, creo que ese tema es fundamental. Y la otra cuestión es la mediación tecnológica, que no voy a hablar, creo que todos la sufrieron. La relación, si quieren, pasamos arriba otras dos, ¿cómo se llama? Diapositivas. No, un poco abajo de eso. Ahí está. Para plantear la investigación se planteó trabajar con directores y docentes y tratamos de determinar cómo hacerlo, cómo encontrar la fórmula de poder averiguar la experiencia, y consideramos que la entrevista abierta, más o menos de larga duración, era la fundamental. Y verificamos que los directores se manejaban entre problemas de las necesidades que tenían, decisiones, las lecciones posibles, acciones, proyecciones y opiniones. Es decir, y reorganizamos las preguntas en función de eso. Y lo mismo los docentes en cómo se adaptaron, que fue el principal problema, qué usos le hacían a la tecnología, etcétera, qué observaciones tenían, cómo apreciaron todo y qué evaluación determinan, ¿verdad? Pasamos a la otra diapositiva. Establecimos una investigación que trabajamos con todos los niveles, desde preprimaria hasta diversificado. No trabajamos universidad. Y tanto la relación urbana, rural y privado-público, y tratamos de establecer cierto tipo de equilibrios en la información de lo que podían ser lo metropolitano, lo urbano. Más que el diversificado, nos basamos en el básico, en el rural urbano, por ejemplo, entendido como una relación cada vez más difusa. Aquella idea de ruralidad está cambiando ahora para una especie de ruralidad urbanizada, es decir, en muchos lugares del país, no necesariamente abarcando todo, por supuesto, ¿no? Y trabajamos también en el sector público, en el diversificado. Y como ven, hicimos una especie de equilibrio, sobre todo una técnica de enlaces que pudimos alcanzar a 8 directores y a 25 docentes, con entrevistas que iban entre 1:30 a 2 horas. Si pasamos a la siguiente secuencia de los campos de relación, nosotros nos vamos a dar aquí cuenta de que poder hablar con los directores, con los profesores y con los directores, no solo era establecer, bueno, ¿y usted qué le pasó? ¿Verdad? Es decir, ¿a usted qué le pasó? Sino tener en cuenta cuál era la situación educativa y obviamente las condiciones de cambio por la pandemia, interrupciones, etcétera. La situación del centro, un centro que tenía o no tenía mayores recursos, etcétera, ¿no? El comportamiento de los actores educativos, es decir, cómo se comportaron los que fueron administrativos, directores, profesores, estudiantes, padres de familia, fundamentalmente, ¿no? Y qué consecuencias sociales visibles son las que se han establecido. Vemos entonces que ese fue el cuadro de marco de las preguntas que tratábamos de entender, aunque los profesores a veces los dejamos que hablaran libremente, porque se armó una situación muy importante en profesores más que en directores. Es decir, se vio que los profesores
las entrevistas las vieron como un elemento catártico. O sea, las angustias de 2 años o de casi 3 años prácticamente se convirtieron en la posibilidad de hablar de algo que lo tenían, que habían sufrido. Todos hablaban de la palabra miedos, sufrido, difícil. Esos eran los conceptos básicos que existían, ¿no? Es decir, y se planteó ese tipo de cosas. No era la intención de la investigación hablar sobre esto, pero era lo que se produjo, ¿verdad? Lo que se produjo, lo cual nos resultó importante. Lo que vimos también, si quieren, a la próxima, vamos a correr un poco esto para poder irnos más al contenido. Tenemos cómo hay un flujo de la relación de los actores educativos, y esto, aunque les parezca conocido, fue importante porque en la pandemia las medidas ministeriales le dieron un poquito de transformación a cómo eran esos flujos, puesto que se estableció una relación indirecta donde el sector docente, que era el principal, que era el que tenía el trabajo directo con los estudiantes, pero no con los padres de familia, y menos con la dirección, terminó siendo un sector que se vio abandonado. Así se consideró, nos abandonaron. ¿Por qué? Porque a nadie les preguntó a ellos absolutamente nada sobre las medidas. Las directrices venían y las directrices se pasaban de la dirección directamente a los padres de familia, y de los padres de familia después se comunicaban y entregaban las cosas otra vez a la dirección o a los docentes. Entonces hubo un camino ahí un poco complicado, donde dirección y docentes había bastantes conflictos y donde docentes y estudiantes también hubo como bastantes dificultades en posibilitar la conexión. Eso rompió con esa tranquilidad educativa que la que todos los docentes están acostumbrados. Les cambió el panorama, ¿no? Y entonces va a tener consecuencias importantes, conflictos que van a aparecer. Pasemos ahora a la siguiente, que tiene que ver con cuáles son los momentos de incertidumbre. O sea, ¿cuáles son los problemas? Las entrevistas se basaron en 2 grandes categorías: síntesis de problemas. Los problemas fueron innumerables y la gente los anunciaba y los anunciaba, porque fue fundamentalmente el gran tema. El gran tema fue, hay miles de problemas, tuvimos esto, teníamos que ver qué hacíamos, etcétera, etcétera, ¿no? Y la otra eran las valoraciones generales. Pero vamos a notar que las condiciones entre directores y docentes fueron un poco distintas. En los directores, en los momentos de incertidumbre, o sea, el famoso shock, que no les quiero recordar mucho, ¿verdad? Que fueron más o menos 2, 3 meses de una gran confusión, es decir, y después una serie de cambios relativamente graduales, según fuera el sector público, fuera el sector privado, es decir, se fueron dando, y a los directores lo vieron, y los directores lo que se enfrentaron al principio fue con un problema básico. Se interrumpen la educación, muchos de los alumnos y de los padres se alejan, y por lo tanto el centro educativo comienza a tener problemas básicos porque no puede garantizar su continuidad. Esa preocupación estuvo en todos, incluso en los públicos. Es decir, no podemos crear la continuidad. Para los privados era problemas como: estamos endeudados. Nos endeudamos porque tuvimos que pagar
comprar computadoras, mejorar esto, hacer programas y mil de cosas más y mil de resoluciones, ¿verdad? Pero hicimos ese tipo de programas, pero no sabíamos qué hacer con los programas, y entonces tuvimos que aprender y entonces comenzamos a darle, ver cómo los profesores entendían los cambios, etcétera, ¿no? Y se enfrentaron a ese tipo de situaciones cada vez más. Entonces, había una serie de adaptaciones constantes, de cambios constantes, inconclusos algunos, no muy perfectos los otros. Por ejemplo, en términos de preparación, los profesores se van a quejar de que fue, bueno, aprendan esto y hagan este clic y luego pongan esto y luego pongan lo otro, o sea, un aprendizaje instrumental de lo que hubo, de los programas que actuaron, ¿verdad? De los programas que tuvieron acceso. Y ese sí fue un problema. Segundo, ahí algunos comenzaron a pensar de que eso no se quedaba ahí. Y algunos directores comenzaron a ver que lo que necesitaban era una situación pedagógica nueva y por lo tanto comenzaron a tratar de entender esa situación pedagógica nueva. ¿Qué significaba la educación a distancia? ¿Qué era eso? Ya sea por medios digitales, ya sea por esos otros medios que el ministerio creó de forma indirecta, que terminó siendo una educación vía guías, entrega de guías, etcétera, ¿no? Con algunos recursos tecnológicos básicos y el uso, como todos ustedes saben, del teléfono como forma de comunicación más importante. Y entonces, eso fue una de las preocupaciones, pero no para todos los directores. Porque muchos de los directores del sector público lo que se dedicaba era a ver qué directriz me manda el ministerio, a ver qué va a hacer, cómo nos va a pasar ese tipo de cosas. Y entonces no, esperaba y esperaba y esperaba, y el ministerio mandaba directrices o mandaba algunas situaciones, pero esas se entrababan muchas veces en el camino porque las formas instruccionales indirectas, pongamos, que se hacían vía la entrega de alimentos, o sea, todo el canal de alimentos solucionó el problema de la entrega, pero la relación con los directores fue realmente poco efectiva en muchos casos, ¿no? Y las supervisiones, etcétera, terminaron por, como decían los profesores, van a decir, bueno, terminaban por ser simplemente supervisiones para ver si usábamos los protocolos de seguridad médica, por decirlo así, pues están puestas las mascarillas y la distancia es esto, etcétera, etcétera. Y entonces, toda esta idea de qué hacer pedagógicamente, qué hacer en términos educativos, vamos a encontrar que para ellos fue una preocupación terrible. Muchas de las medidas eran inaplicables, muchas eran transitorias, cambiaban en un momento, cambiaban en el otro momento, en fin. Entonces había un desajuste, lo cual no era solo, digamos, no era solo culpabilidad del ministerio, sino sobre todo era una situación que también las condiciones no hacían favorable. El otro tema que les llevó es la poca preparación. Y como les digo, hubo muchas formas y se comenzaron a hacer preparaciones de todo tipo en programas, en esto. Algunos crearon incluso programas particulares, ¿cómo se llama? Tuvieron el apoyo de su propia gente para hacer programas que les permitiera mantener una educación, un constante proceso educativo con los alumnos, que no solo fuera mandarse videitos o mandarse cosas por WhatsApp, ¿verdad? Sino que eran programas más complejos. Otros, ¿cómo se llama? Pero el problema fue que los programas eran distintos. Yo encontraba en internet algún programa que me parecía interesante. ¡Ay, ese es el que voy a retomar, pongamos, ¿no? Pero resulta que los otros profesores ni lo conocían ni nada por el estilo, entonces había que comenzar por contactar a los profesores, tratar de crear procesos de aprendizaje, etcétera, pero resultaba que otro profesor había agarrado otro programa y lo metía y entonces teníamos una ensalada de programas factibles, ¿verdad? Y aquello no funcionaba
y los procesos de capacitación, etcétera, fueron complicados. Por supuesto, entran lo que ya todos sabemos, una falta situación de conectividad, sobre todo en el sector público. Es decir, el gobierno anunció con planes y con platos y todo lo que, y bombos y todo lo que ustedes quieran, que iba a ser conectividad general para todo el sistema educativo público, que al final no hizo nada. Pasó y terminó metiéndose en las cuestiones de que iba a crear un área logística de exportación, importación, y bueno, por ahí van ahorita, ¿no? Y la cuestión educativa se fue quedando en el camino. Los problemas técnicos, los problemas de acceso, es decir, yo creo que muchos de ustedes conocen bien esa situación, ¿verdad? Las posibilidades de acceso eran débiles, eran casi imposibles. Todo el mundo tomó la famosa información del censo del 2018, pero nadie, y lo repetían, pero nadie se daba cuenta que sí se produjo un aumento de compras de laptops y de otro tipo de computadoras bastante importante, es decir, de varios cientos de miles que fueron introduciéndose y que la gente fue comprando por las 10,000 razones que tenía y se fue endeudando, etcétera, ¿no? Los que podían, por supuesto, ¿verdad? Es decir, también hubo cambios en el uso del teléfono. Se formalizó aún más lo que ya era una tendencia. Todo el mundo usaba el móvil, ¿verdad? Y ese uso, pero sus ideas fueron fundamentalmente de comunicación. Y a lo sumo se transmitían algunos elementos educativos, que el más usado, el más de todo y que terminó siendo aburrido para todos, era crear videos, donde el profesor hablaba, se tiraba toda la conversación que tenía que hacer y prácticamente era como meterse en la clase tradicional prácticamente. Eso era la parte. Algunos fueron más creativos, etcétera, dependiendo, siempre está, si estás en el público, si estás en el privado, y si estás en el privado, si estás en colegios de élites o en los colegios, ¿cómo se llama? Con mucho menos condiciones, de aquellos masivos, baratos, etcétera, etcétera, que también hicieron todo lo posible por permanecer, pero que tenían grandes limitantes también. El otro elemento fue el apoyo a los padres de familia. En todo caso, el gran dilema se fue convirtiendo en una acumulación de problemas, ¿verdad? Deudas, la forma de cómo mantener la continuidad, cómo mantener vinculado a los estudiantes, preocupación de tanto del ministerio como de los colegios privados, puesto que para el ministerio era tratar de evitar la gran fuga y posible deserción y abandono escolar que era factible y que se dio bastante, sobre todo por la migración. Y mientras los privados, el problema era cómo lograr ingresos. ¿Por qué? Porque los privados comenzaron a asumir medidas drásticas. Despedir profesores, bajar los salarios a mitad, es decir, despedir sobre todo administrativos porque ya no eran necesarios, o sea que los centros ya no tenían asistencia y en fin, encontrar muchas salidas que les permitiera a ellos sobrevivir. Pero con ello se fue dando también una situación muy particular y me parece estratégica, y es que los directores comenzaron a tener alianzas con los padres de familias en una relación que el mismo ministerio creó cuando planteó medidas de recuperación y primero de la promoción automática al siguiente año y medidas de recuperación, o sea, de facilidades a los estudiantes para que no se quedaran rezagados. Y entonces
los directores les permitió con ello, ¿cómo se llama?, convencer a padres de familia que retornaran de sus hijos, porque había chance de que sus hijos salieran, y los padres de familia comenzaron a exigir y diciendo, la culpa no es nuestra que haya habido la pandemia, por lo tanto tienen que ser promovidos automáticamente, y esa era casi una demanda generalizada, es decir, faciliten que nuestros hijos vayan ganando, a pesar de que los procesos de aprendizaje eran muy pocos, a veces muy discordantes, a veces, ¿cómo se llama?, con demasiados silencios, y aquello venía en algo que los organismos internacionales ya habían dicho, va a haber un rezago y una pérdida de aprendizaje profundo. Y hasta ahorita se siguen todavía valorando qué representa esa pérdida, ¿verdad? Pero, como les digo, directores y padres de familia se coaligaron para entender en esa situación, y los docentes asumieron un elemento crítico de conflicto con los directores. Muchos se fueron, pues de los que entrevistados algunos se fueron, si no lo hicieron en ese momento se fueron a final de año, en fin. Se crearon distintas situaciones porque la docencia nuevamente se sentía que no los tomaban en cuenta, y lo que ellos exigían o pedían o hacían no era algo que importara para muchos de los directores. No todos los lugares fueron así. Hubo del sector público-privado, por ejemplo, para llamarlo así, porque hay privados que tienen apoyo público, por ejemplo, hacían algunos intentos de crear modificaciones pedagógicas, etcétera, establecer una base práctica sobre la base de problemas de la comunidad, u otro colegio que lo que hizo fue que retransformó prácticamente la reunión administrativa, no despidió a nadie, pero metió a todo el mundo en distintas tareas, hasta los administrativos, hasta los de limpieza, etcétera, participaban de diversas tareas en equipos, etcétera, y resultó exitoso, porque fue el único colegio que comenzó a crecer en población estudiantil más que digamos que lo que tenía antes. Y así, problemas con estudiantes, sí lo muestran y señalan a los estudiantes que va a ser el comportamiento de problemas emocionales de los estudiantes, pero curiosamente los directores no le pusieron atención, o por lo menos no quisieron transmitir como preocupación básica este tipo de situaciones. Algunos lo mencionaron como anecdóticos, pero no como un problema general. Algunas tensiones con padres de familia por las exigencias de los padres, etcétera, pero en todo caso era una relación, digamos, al final cuentas de conveniencia, como lo hemos dicho. Los atrasos educativos sí comenzaron a ser problema. Retrasos visibles, sobre todo, muy interesante que los retrasos se dieron sobre todo en todos los momentos de transición. O sea, de preprimaria a primaria. Ahí hubo una crisis bastante fuerte. De tercero primaria a cuarto primaria. Otro elemento crítico, retrocesos fundamentales con pérdidas de sentido de lectura, de incomprensiones, etcétera, etcétera, y cosas por el estilo. Y luego de tercero a cuarto básico, todos, de sexto a primero año, por supuesto, pero sobre todo de tercero a cuarto básico. Sobre todo los de básico, que pasaban, salían de tercero e iban a cuarto, fueron los que más condiciones dificultosas muestran tanto directores como profesores. Por supuesto, hubo deserciones, toda la educación a distancia y digital es mal vista, tanto profesores como directores van a valorar mal la educación a distancia. La valoran mal, fue problemática, no resolvió. Creaba más problemas de los que realmente resolvía. Es decir, no había mucha distancia entre
entre lo que es las clases tradicionales de antes y lo que estaban proponiendo. Y así, una serie de elementos, y hay esa crítica muy fuerte que me parece importante, porque ya son datos concretos de dónde están nudos críticos, dónde están los nudos críticos y dónde hay que tratar de reforzar, sobre todo para los profesores, ¿no? Por otro lado, se dio el fenómeno de migración, y con ello algo que me pareció muy interesante, casi como una conclusión, y es que cada vez más la visión popular en el mundo agrario guatemalteco, en el mundo rural guatemalteco, es que la educación ya no sirve para nada. Hay que esperar 11 años para salir de bachiller, luego tiene que entrar a la universidad si es que tiene dinero, y aún así, es decir, no hay posibilidades de conseguir empleo con facilidad, no hay posibilidades de estar preparado para las exigencias laborales del presente, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, no le ven sentido educativo. Y de esta manera se va rompiendo aquella vieja idea de la educación como superación. Aquella palabra superación es que usted va a superarse con esto. Nos vamos a superar, uno se supera, la gente se supera. Esa idea de superación de tiempos anteriores se está yendo por, obviamente, las condiciones concretas económicas. Necesitamos trabajar y mejor nos vamos a Estados Unidos, y en Estados Unidos nosotros logramos conseguir ingresos inmediatos, y bueno, una historia que está muy fuerte, pero que está convirtiendo, y este es el punto, en una idea cultural, puesto que ya la idea cultural de superación está siendo desbordada por una idea más pragmática, con resoluciones más concretas, donde se aprende más irse a Estados Unidos, pues esto se aprende albañilería, se aprende toda una serie de trabajos mucho más modernizados que los que se hace como se hace acá, etcétera, y los niveles de aprendizaje son distintos, ¿no? Además del inglés, etcétera, ¿no? Y entonces ya mucha gente ya no es bilingüe solamente español y el idioma maya, sino además inglés. Y esa forma trilingüe tiene una potencialidad enorme, aunque la mayor parte de la gente todavía no le encuentra un uso fundamental. Bueno, en todo caso, las valoraciones fueron de contexto crítico, insatisfactorio, es decir, afectaba mucho a los vulnerables, miedo a la pandemia, visibles brechas entre ciudad y campo, educación como freno a la rebeldía, había que trabajar autónomamente, y así. Valoraron también al Mineduc de una manera negativa, es decir, el Mineduc no cumplió con su papel y que era necesario comenzar a reimaginar y replantearse una educación crítica, pero nadie habla en concreto qué significa una educación crítica, algo a discutir y de fondo. Total, hubo bastantes valoraciones de ese tipo. Las positivas eran que podía crearse había necesidad de lograr un equilibrio combinando asignaturas tecnológicas con tradicionales, había que crear una gradualidad de cambio, no hacer esos cambios tan abruptos como trató de entenderse la educación a distancia, obligado por las circunstancias, pero también sobre la base de una ideología que es que hay que hacer educación disruptiva, hay que crear innovaciones, hay que crear un montón de cosas, cuando los procesos, sin establecer la posibilidad de contextualizar procesos, de adaptarlos a las condiciones de la gente, etcétera, etcétera, sino como una visión de futuro sin ningún elemento concreto del cambio. Bueno, pasemos a los otros, ¿verdad? A docentes, a la siguiente. Bueno, los docentes, igual.
los problemas básicos de angustia, etcétera, dificultades, etcétera, que no se los voy a decir, yo creo que muchos de ustedes los vivieron, dependiendo si ya estaban trabajando o no en este tiempo. Las críticas al Mineduc, incertidumbre por aplicar, o sea, igual, las mismas condiciones, pero los docentes no solamente vieron eso, sino comenzaron a tener los efectos fundamentalmente de los problemas metodológicos. Creo que eso es básico. Comenzaron a preguntarse, ¿qué hago con esto? ¿Cómo hago con esto? Aprendo esto, pero esto no está funcionando. Le mando estos videos a la gente y la gente no me funciona. Luego todos los problemas técnicos de los muchachos ya ni siquiera aprenden, no sé si están ahí o no están ahí, o están comiéndose un helado en la tienda de al lado, en fin, cualquier cosa de ese tipo, ¿no? Y todos valoran de que nadie estaba preparado para el cambio. Obvias razones, pero también en cómo el ministerio o los colegios vienen produciendo estas ideas nuevas de cambio educativo y cómo las vienen aplicando, ¿verdad? Eso no se discute, nadie lo discute, nadie lo ve. Los colegios actúan en su atomización. Esto es mío, este es mi campo y esto yo lo resuelvo así, pero no en bases más generales, ¿no? Hay ciertas demandas, hagamos ya transición a la tecnología, etcétera, pero sobre todo, y comienzan a preguntarse en los colegios, bueno, ¿cuál es el trabajo pedagógico a hacer en este caso? Y eso se está produciendo. Pero el gran proceso fue las grandes dudas, y aquí hay un listado enorme de cosas, era de los docentes que son los que sufrieron al final de cuentas esa relación indirecta con los estudiantes que la mantuvieron más o menos sobre bases de WhatsAppeo, ¿cómo se llama? Y de comunicación o de ir a visitarlos, etcétera, porque hay una diversidad de experiencias. Y entonces vamos a tener ese tipo de preocupación, no de todos los docentes, muchísimos simplemente muestran que están confundidos, etcétera, ¿no? Pero se está produciendo este tipo de situaciones. Por supuesto, hay críticas a lo del ministerio, sobre todo hay las guías famosas. La crítica mayor de la guía es que, según tengo entendido, las primeras de aprender en casa las hizo el PADEP, pero las hicieron bajo un modelo, como es el modelo ministerial, de relación experta y no de condiciones concretas de la gente. Y entonces todas las quejas son, no se entendía, tenían una cuestión elevada, eran solo para gente urbana, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso va a ser muy, muy fuerte, ¿no? Y vamos a ver también bueno, críticas a las burbujas, críticas a todo lo que ustedes quieran, ¿no? Es decir, hay esas son, como les digo, oscilan entre críticas simplemente por la confusión o críticas concretas y reales que se relacionan, ¿verdad? El comportamiento del menú, pues bueno, ya creo que sí le cae todo el tiempo, ¿no? Y entonces comienzan a verse problemas estratégicos. ¿Qué es el aprendizaje? Algo que se transmite en los medios, por lo menos públicos, en las capacitaciones públicas, mucho sobre idea de aprendizaje, pero esa idea de aprendizaje está relacionada con una situación muy, muy, muy complicada, y es que se va por lo instrumental. Voy a utilizar una dinámica. Esta dinámica hacemos, bueno, muchachos, pónganse así, pónganse así, y vamos a hacer esto, y y toda una serie de situaciones. ¿Pero para qué? Pese a que les obligan a hacer aquellas sábanas de programación semanal y diaria, es decir, que tienen que estar haciendo los docentes, pero no hay claridad para qué quieren crear esa dinámica, cuáles son sus límites, cuáles son otras dinámicas que podrían complementar, qué otras cuestiones se pueden usar, etcétera, ¿no? Entonces hay una especie de uso instrumental que ya viene desde hace mucho tiempo, pero poca comprensión
de los objetivos pedagógicos, de los objetivos educativos de largo plazo. En fin, la cosa es que vienen estas situaciones. Los docentes además se quejan de dos sectores, obviamente del ministerio, que los obligaba a entregar todo tipo de informes, miles, imagínense, son 200 y tantos mil profesores en todo el sistema educativo, al menos hasta secundaria, y miles de ellos entregando todo el tiempo que pasaban a sus directores, que además hacía el balance y lo mandaba al ministerio de las supuestas situaciones educativas que se daban, y de esa manera el ministerio, según él, evaluaba, pero los docentes ven que era la forma solo de controlar de que sí estaban trabajando. Entonces se armó una situación, era una situación administrativa. No sé qué hacer, decía el ministerio, mando eso, pero por lo menos tengo este control y obligo a la gente a hacer algo, ¿verdad? Y esa es la queja fundamental de los docentes, entre otras quejas, ¿no?, que había. Y se quejan del sindicato. Ahora que estuvo de moda porque ya manifestó otra vez, es decir, el sindicato es visto por muchos docentes, al menos de los que me tocó, que algunos me imagino tal vez eran sindicalizados y prefirieron no decir nada, pero otros fueron críticos al sindicato, puesto que están reforzando esta visión administrativa poco crítica, poco creativa, es decir, de control de el mundo educativo. Y así hay críticas bastante fuertes. En total, los docentes además sí le dieron importancia a los comportamientos de los actores educativos. Y vamos a pasar a quizás a otras, a que se llama comportamiento de estudiantes observados por docentes, porque me parece fundamental hablar de este tema. Eso. Ahí hay más o menos un recuadro de cuáles son las distintas visiones que los maestros observaron, porque sí, la mayor preocupación transmitida, aparte de las cosas contra el ministerio, eran el comportamiento de los estudiantes. Cómo los estudiantes no solo tuvieron rezagos y problemas de aprendizaje, sino además entraron en una situación crítica por el aislamiento que condujo a dos situaciones. A una situación de felicidad de estar aislado y así no voy a clases, o si voy a clases lo pongo la cosa, no estoy, en fin, ese tipo de cosas. Y también una visión fatalista. Entonces, esto va a ser fundamental, porque los docentes sí establecieron que los problemas básicos, mientras el ministerio solo miraba los problemas de salud, de usar la mascarilla, la pura formalidad del protocolo, el problema de valoración de las cuestiones de salud mental eran mucho más profundos. Hubo suicidios, hubo personas que se rasgaban a sí mismos enfrente de las cámaras en un autocastigo, hubo agresiones de todo tipo, los estudiantes apagaban buena parte las cámaras para dejar de ser, que se burlen de ellos por las condiciones de su casa, por lo que sea, y en fin, era toda una descomposición que tiene que ver con la adolescencia profundamente, pero también tiene que ver con la desestructuración de su mundo. Entonces, lo otro era el comportamiento de los padres de familia. De algo he hablado de ellos. Hubo esas exigencias, tenían problemas profundos de cómo transmitirle las instrucciones a sus hijos por la cuestión del castellano, ¿no? El dominio, digamos, académico, por llamarlo así, de alguna forma, que significa todo el proceso educativo, etcétera, ¿no? Y creo que situaciones que ustedes la pudieron vivir y que es muy clara, ¿va? Y entonces, ese sector que se manejó bastante en condiciones incluso de no equidad de género, porque los padres llevaban
iban a traer las cuestiones, las llevaban, se las daban a las madres y las madres tenían que resolver en muchos casos la situación educativa con el niño, cuando las mujeres son las de menos acceso a la educación, etcétera. Y entonces se iba convirtiendo aquello en una especie de lodazal en que algunos padres aprendieron un montón, pero buena parte entraron en una crisis y en procesos de diciendo, no, mejor que se vaya el hijo a estudiar, yo ya no quiero saber nada, no lo puedo atender, tengo que ir a trabajar, etcétera, ¿no? Y eso se está dando, eso se está dando. Entonces, eso va a ser muy fuerte, va a ser muy fuerte. Y luego hay la gran queja en el comportamiento de los docentes, que a pesar de las condiciones, de los esfuerzos, porque el esfuerzo va a ser el gran factor de que vamos a ver en esto, es decir, como categoría. A pesar de los esfuerzos de todo tipo de los docentes, el problema es que la famosa comunidad educativa que tanto nos mencionan y que tiene que tener relación, etcétera, donde están desde todas las condiciones afuera del ministerio, las supervisiones, los CTA, ¿cómo se llama? Los directores, docentes, alumnos, padres de familia, eso no funcionó. Y no funcionó con claridad. Y se convirtió también en otra mezcolanza de cosas y sobre todo en respuestas muy individualizadas. Yo lo arreglo lo mío, los demás ahí vean qué hace. Y entonces los factores de unidad, de posibilidad de crear, de hacer creación colectiva por parte de los docentes, se vio muy restringida. Uno, por las situaciones de aislamiento, pero sobre todo por una serie de aptitudes que tienen que ver interesantemente entre si eres joven, docente joven, o eres un docente alumno que ya está presupuestado y que por lo tanto, ¿qué le importaba? A él le seguían pagando, mientras el docente joven, aún todavía en su sentido de vocación o a saber qué, buscaba formas, se metió a internet, buscaba a otros compañeros, si no lo podía hacer los compañeros inmediatas, se iba con compañeros de otro lado. Entonces vemos ese tipo de situaciones profundas. La comunidad educativa, cuando tenía que funcionar, no funcionó como se espera, según los docentes. Y la situación tensional que había con la dirección, problemas de salarios, y la fuga de docentes, se fue bastante gente, sobrecarga de trabajo, etcétera. En todo caso, esa va a ser la situación. Y podríamos irnos a la última, como dice, los esfuerzos a dónde irán. Y aquí quería la última diapositiva, ahí está, más. Los esfuerzos a dónde irán. Esta idea de esfuerzo, que sí fue factible y sabiendo que en una entrevista muchas veces el entrevistado trata de dorarle la píldora al entrevistador y decirle lo que él supone que el otro quiere y todo ese tipo de situaciones, pero habiendo comprobado por otras vías, logramos ver que ese espíritu de esfuerzo fue muy importante, pero sobre todo en mucho se convirtió en una especie de relación rara entre espíritu de autonomía. Yo trabajo cada vez más autonomía, con más autonomía, ya no me importa lo que me digan los directores, nada por el estilo, sigo las reglas, pero lo hago con mi propia autonomía, o discrecionalidad. Ahí hay un juego, porque decir autonomía es decir mucho, es decir que los coprofesores son capaces de desarrollar todo tipo de situaciones, mientras un marco mayor de discrecionalidad significa que si siempre han tenido ese marco en el aula, ahora lo ampliaron a otros niveles. Y eso es importante. Me parece que esa situación va a ser fundamental y es una de las situaciones de fondo. Luego viene otro problema, la centralización educativa versus la fragmentación en 4 niveles. El sistema educativo se dividió prácticamente en 4 niveles.
Es decir, los que sí estuvieron más o menos conectados y mantuvieron la continuidad, los que más o menos estuvieron conectados y mantuvieron la continuidad, los que a veces se conectaban, ya sea tardíamente y todo, pues sobre todo cuando anunciaban que había recuperación, y no, pero no participaron profundamente. Y por último, los que quedaron excluidos definitivamente. Entonces la pregunta es, ¿el ministerio sigue actuando como centralizador, homogéneo, manda directrices homogéneas, pero ¿cómo va a trabajar esas directrices en esta cosa tan fragmentada? Esa es una pregunta que queda para adelante. Otro tema, aceleración desigual de los cambios y resultados. Poca reflexión y poca valoración estratégica. La tecnología sigue viendo simplemente como una prolongación de la mano, es decir, es mi prolongación de esto, ¿verdad? No se le ve como una cosa instrumental, pero no se le ve como algo que está modificando la cultura, está modificando las relaciones sociales, está modificando las relaciones culturales, etcétera. Es decir, eso va mucho más allá que simplemente decir tengo una tecnología que me permite comunicar con alguien. Y eso no hay una valoración estratégica. En algunos colegios lo vi, pero en la mayoría ni se lo preguntaron. La otra cosa es experiencia perceptiva acumulada, o sea, esa experiencia de los docentes, aquí lo hago en forma de pregunta, esa experiencia perceptiva acumulada está en relación con la demanda de futuro educativo. Es decir, van a ser esa experiencia que se acumuló y que la experiencia en el fondo quiere decir dos cosas. Como lo dijimos, lo vivido, esto fue lo que viví y luego lo reflexionado. Y para pasar a sentido práctico, va a haber de toda experiencia, los docentes y los directores van a crear un sentido práctico mucho más profundo que les permita crear o simplemente ahora que ya estamos todos más o menos en disque nueva normalidad, es decir, solamente se va a mantener la continuidad y todo el mundo va a regresar al redil clásico de que así se hacían las cosas y así seguiremos haciendo las cosas como vienen. Es decir, ¿qué va a representar esto? Esto es algo que todavía no está muy claro y que quizás dentro de 2, 3 años va a ser importante evaluar las condiciones y consecuencias de todo esto. Y entonces el retorno a la institucionalidad, ¿qué va a representar? Esa es la pregunta que queda en el ambiente que está ahí, de lo cual no me atrevo totalmente, aunque no soy muy optimista, pero no me atrevo totalmente porque sí siento que la experiencia del esfuerzo, o sea, aquellos que se esforzaron, hicieron, buscaron, desarrollaron, etcétera, puede lograr a concretarse a situaciones que van a permitir avances o simplemente ese esfuerzo pasó, fuimos heroicos, etcétera, 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 pero ahora regresamos a la continuidad, institucionalidad y aquello permanece. Va a ver cómo se comportan el ministerio, más ahora que va a haber cambio de ministro posiblemente, la ministra se va, ya no puede tener continuidad, no lo sé. No sabemos, ya ustedes que votarán sabrán en algún momento de por quién van a votar, etcétera. Es decir, eso me parece que es lo más, estos tipos de reflexiones son las fundamentales y por supuesto hay otras más. No me metí entre el problema de la desigualdad, del acceso, de las condiciones, pero como digo, las cosas se movieron, ya sea para acceso se movió, hubo más acceso con condiciones limitadas, pero se frenaron otras que podrían ser masivas, etcétera. Hubo, eso sí, una conclusión general de directores y profesores. La educación a distancia no sirvió, no es funcional, no se entendió, no produjo realmente valores de cambios. Y entonces la respuesta de muchos docentes y muchos directores es retornemos a lo anterior, sigamos con la continuidad. Es decir, que es mejor lo conocido que lo conocer. Y aquí se relaciona con una situación general del país
que está en un statu quo, un aparente equilibrio de statu quo, donde mejor no nos movamos las cosas muy fuertes, etcétera. Pese a las demandas del sector empresarial que quiere trabajadores que ya sepan de tecnología y de cualquier cosa, es decir, pese a las demandas educativas que vienen durante años diciéndonos que hay que transmitirnos hacia el aprendizaje, etcétera, etcétera, y ahora hubo una experimentación que no sabemos cómo se evalúa del fondo, y pese a esa visión de la educación cada vez más laboral que está permeando todos los sectores educativos. Ese se ha convertido en el eje fundamental. Entonces hay una especie de nuevas contradicciones y como ven, cualquier valoración, cualquier cosa respecto a la educación nos presentan muchas dudas. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Pedro. Vamos a cerrar la presentación. Muchas gracias. Definitivamente hay mucho que discutir. Nos quedamos con tus palabras, ¿no? Nos presenta muchos retos tu estudio, tu análisis. Yo creo que el haber invertido todas esas horas con las entrevistas directas, con los directores, con los profesores, te da un panorama completo, ¿verdad? Queremos comentarles que estas reflexiones en un momento determinado muy pronto van a ser convertidas en un libro, se va a publicar todo eso y vamos a poder profundizar bastante. Pero en este momento vamos a aprovechar que tenemos el tiempo para que la gente, nuestros compañeros y compañeras que están por acá en esta sala, en Zoom, presenten sus preguntas o también quienes nos están siguiendo en las redes sociales de la Escuela de Historia, principalmente vía Facebook. Así que por el momento vamos a escuchar qué piensan los colegas. Por ejemplo, a ver, dice Vivian Ramírez, ella nos comenta una historia que le tocó vivir, Luis Pedro. Ella dice, muy cierto todo lo que estabas comentando, cuando ella trabajó en escuela durante el 2020, de 12 maestros, solo ella impartía clases virtuales, los demás mandaron guía para poder resolver con ayuda de padres de familia, ya que los docentes no ofrecían el apoyo virtual. Muy bien. Así que ahora mismo abrimos el espacio acá mismo en el chat del Zoom o bien en la página de la escuela. Pablo Marroquín dice lo siguiente. En mi instituto ya estamos en presencial, pero la directora insiste en usar guías de trabajo elaboradas por nosotros. Él pregunta a Luis Pedro si consideras que es válido todavía estar en eso. Sí. Bueno, depende, es decir, la guía de trabajo es una forma moderna que se supone está vinculado con el aprendizaje. Es decir, se determinan ciertos puntos y se va fijando ciertas ideas, ¿verdad? Ya no como acumulación tanto de conocimientos, sino se supone que la guía de trabajo tiene que tener ciertos efectos prácticos y tiene que crearse una cantidad de actividades alrededor de ella. La pregunta es, o sea, ¿es válida todavía? Y la están creando los propios maestros, por lo tanto los maestros están haciendo una especie de adaptación de lo que se supone tienen que dar, pero la pregunta es, ¿están preparados los maestros en términos educativos, pedagógicos, para poder transmitir las guías en mejores condiciones de aprendizaje? Ese es el punto, porque si no solamente se vuelve instrumental como siempre. En efecto, sí, claro, no sabemos que las guías per se no van a resolver nada, pero también una buena guía, bien elaborada, con una metodología, puede profundizar el aprendizaje. Acá vamos a ir compartiendo lo que nos dice la gente acá en Facebook y lo que nos dicen los compañeros acá en Zoom. Okay. Miguel Say, el colega Miguel Say, profesor también de enseñanza media, en Facebook nos pregunta sobre el tema que resaltaste de las deserciones.
por el tema de que si la carencia de instituciones públicas para acceder a los estudios de diversificado después de los niveles, después de básico, podría ser también ese problema, porque él considera que las migraciones tienen más causas, ¿verdad? No solo el deseo de superación inmediata, dado que el país obliga a la migración, ya que adentro del país no se generan las condiciones, no hay acceso a escuelas, a institutos públicos ni a la universidad. Sí, sí, es decir, miren, el problema es que el Banco Mundial determinó que lo que único que era estratégico y los ministerios guatemaltecos lo tomaron casi al 100%, sin reflexionar mucho, de que lo único que era estratégico era primaria. Y entonces todo se encajó a la primaria y le dejó al mundo privado bastante del trabajo, ¿cómo se llama?, de básicos y diversificado. Y lo que vemos es la cadena siempre de que entran un montón, logran acercarse al 80 y tantos % de cobertura, qué sé yo, los números lo dicen, pero en la medida que va caminando, la gente va saliéndose por cuestiones de trabajo, por muchas formas también, ¿verdad? Es decir, situaciones de los padres, etcétera, y tiene que ver la pobreza, tiene que ver todo ese mundo de desigualdades, tiene que ver las formas de que lo principal es prácticamente regresamos a un mundo donde lo único principal es la comida, ¿verdad? Ya todo lo demás es como añadidura, eso es ganancia. Y entonces ese tipo de cosas se están dando. Entonces las situaciones de deserción o de abandono, que son dos categorías que utilizan totalmente distintas, es decir, se mantienen y no se modifican. Porque la situación general de educación en el país es que no se modifica. Y esa es la preocupación que deben de sacar conclusiones ustedes. ¿Por qué no se modifica? ¿Por qué siguen teniendo los mismos problemas en lectura? ¿Por qué siguen teniendo los mismos problemas en matemática? ¿Por qué sigue existiendo más o menos los mismos niveles de deserciones, etcétera? Esa es la pregunta. Efectivamente, Luis Pedro, con esto último que estás planteando, imaginémonos en este escenario de estos 3 años, alumnos y alumnas de preparatoria o primer grado de primaria, es decir, los niños de la lectoescritura. ¿Cómo podían aprender a leer y escribir estos niños con guías de trabajo que les mandaban sus profesores si en casa, por ejemplo, los 2 papás eran analfabetas, por ejemplo? ¿Verdad? Entonces, ese vacío también va a ser interesante estudiarlo porque vamos a encontrarnos con una generación que va a ir ganando y aprobando los cursos y de hecho estos niños aprobaron el primer año por decreto sin saber nada. Y entonces resulta que vamos a tener una generación de niños educados de esa manera en la que solo el Mineduc lo que ha hecho es llenar estadísticas y ya lo mencionaste, va a generar graves problemas en el futuro. Gracias por eso. A ver, Jonathan López, acá mismo en Zoom, nos dice algo interesante que de hecho ayer con la doctora Adriana Puigros también se estuvo tocando el tema de la tecnología. Se habló un poquito ayer de las inteligencias artificiales. Entonces, Jonathan dice, si consideras que el futuro cercano, las metodologías académicas serán totalmente tecnológicas, o sea, ¿que esa es la tendencia o qué va a pasar con eso? Sí. Bueno, yo creo que ese es un punto de discusión básico. Hay una tendencia muy fuerte a que sea totalmente tecnológica, punto. En Estados Unidos y todos lo están llevando queriendo hacer. Ahora, hay una pregunta profunda y es que ¿en dónde queda entonces esa relación del cara a cara? Esa es totalmente excluida, por ejemplo, que es parte del proceso de aprendizaje. ¿Cómo se va a sustituir eso? Ahí hay muchas preguntas que van a viene. Se quiere totalmente tecnológica, pero las propuestas que planteaban es qué estrategia hay para el respecto. ¿Qué gradualidad se puede pensar de cambio en 20, 30 años, por ejemplo? No hay ese tipo de propuestas. Se habla de cambiar a la tecnología y los colegios privados se fueron a la tecnología, pero tienen 10,000 problemas porque la incomprensión es profunda también. Los muchachos saben muy bien ser instrumentales de la tecnología.
pero no tienen conciencia en lo que están metidos muchas veces. Sí tienen alguna forma, ven y saben más que nosotros, etcétera, ¿no? Pero la conciencia del cambio cultural que se está produciendo y de lo que va a significar es algo que ni siquiera se lo preguntan, simplemente lo viven y tratan de diferenciarse del mundo viejo, ¿verdad? Decir, eso ya no sirve, y entonces tirémoslo a la basura y vamos para adelante, ¿va? Ese tipo de situaciones no van para ningún lado y la tecnología va a ser con problemas muy fuertes en países como los nuestros. Efectivamente, Luis Pedro. Vamos a tratar de darle paso a un par de preguntas más por el tema tiempo. Acá hay una de Francisco Juárez, muy interesante. Él dice así: desde la sociedad civil se hicieron distintos esfuerzos por fortalecer la educación en pandemia. Desde formación docente con el uso de la tecnología para la educación y posibilidades de abordaje pedagógico, programas radiales, de televisión por cable, para acompañar a estudiantes. Él pregunta si tu estudio considera o aparecieron esas experiencias o si hay por algún lugar algún impacto positivo de este aporte de la sociedad civil. No, la gente que entrevistó no mencionó jamás. Así que hubo uno que sí mencionó que trabajaron con alguna institución gringa, ¿cómo se llama? Que los llegó a ayudar, que les llegó a proponer cosas, etcétera, ¿no? Y les permitió tener más alcance. Pero es una institución para trabajar con mujeres indígenas, es decir, que tiene un internado y entonces tiene vínculos con organismos internacionales y eso lo permitió. Y ahí vieron algo, pero que el efecto de las organizaciones de la sociedad civil fuera un efecto, digamos, tuviera un eco mucho más masivo, no aparece como tales. Sí, como esfuerzos individuales que hicieron los docentes y que buscaron la fórmula de resolverlo. Excelente, muchas gracias, Luis Pedro. Bueno, si nos damos cuenta, hay muchas inquietudes, muchas preguntas. No tenemos el tiempo para darle cabida a todo. Sin embargo, vamos por el orden en que venían. Aquí todavía hay una que nos da tiempo a comentarla y está relacionada con un par de preguntas más relacionadas con algunos colegios privados. Acá se hacen algunas aseveraciones. Por ejemplo, Daniel Hernández menciona que algunos colegios aprovecharon la coyuntura de la pandemia para, uno, suspender y después despedir o distribuir a docentes. Dos, reducir salarios y que de hecho por el miedo al despido el docente aceptó esa reducción de salarios y que hoy en la época pospandémica aún no se llega a esos antiguos salarios. Eso lo comenta el colega Daniel Hernández. Exactamente, sí, eso es así, eso es así. La respuesta, como le digo, el problema del colegio privado es que tiene que ver cómo resuelve él solito. Algunos están metidos en asociaciones, ¿verdad? Y tienen ciertos apoyos y ciertas cosas, pero en general son colegios pocos. Es decir, la más grande creo que tiene como 80 colegios más o menos inscritos y no tiene más. Es decir, alguna otra decía que había hasta 400, pero son 20 y tantos mil colegios que hay o 30 y tantos mil. Es decir, que no llega a alcanzar más. Dos, sí existió esa actitud de los directores, pero también de los dueños del colegio, porque hay que averiguar quién es el que manda y quién es el que tiene la última palabra. Entonces los dueños del trabajo, del colegio eran muy claros. No podemos, nos tenemos que sostenerlo para después, pero tenemos que hacer estas medidas. Y lo hicieron drásticamente. Y esa reducción fue así. Por supuesto que el abuso es fundamental. La mayor parte de quejas que hubo en relación con los colegios privados fue el abuso, ya sea en cobros y ya sea en este tipo de situaciones. Porque cobraban por todo.
hasta por transporte, cuando no había transporte, como se llama decir. El abuso del empresario, por decirlo así, sí está muy presente, ¿verdad? Muchas gracias, Luis Pedro. En este momento vamos a proceder con la maestra Alejandra Medrán. Ella tiene a bien cerrar el evento. Por favor, maestra Medrán. Muchísimas gracias, en primer lugar, a Luis Pedro por esta importante conferencia, pero que además fue compartir de los resultados de ese trabajo tan necesario que tenemos para la educación y que nos pones en la mesa un montón de situaciones pues que hay que analizar, que hay que tomar en cuenta y con las que todavía estamos lidiando para poder seguir en este proceso educativo que cada día tiene más problemáticas, que hay un montón de situaciones que se nos vienen con diferentes coyunturas, ¿verdad? De la coyuntura electoral que mencionabas, de la coyuntura política en general, de la coyuntura económica principalmente, los abusos que tanto mencionabas al final, a veces no tomar en cuenta las condiciones reales de los estudiantes y de los padres de familia y de la sociedad en general, sino que simplemente guiarse por intereses propios de cada establecimiento. Bueno, yo con cada imagen y con cada pregunta y con cada situación que presentabas, estoy segura que tanto pues a mí, pero también a todos ustedes se nos venían 1000 imágenes y 1000 situaciones a la cabeza de todo lo que tenemos que poner sobre la mesa para poderlo analizar y para poderlo enfrentar. Te felicito, Luis Pedro, por todo esto que nos has presentado y te doy las gracias infinitas por haberlo compartido el día de hoy con la Escuela de Historia. Vamos a hacer entrega de este diploma que dice Cátedra de Educación, Carlos González Orellana, Escuela de Historia, Universidad de San Carlos de Guatemala. Otorga el presente diploma a licenciado Luis Pedro Taracena por impartir la conferencia Experiencias de directores y docentes durante la pandemia como parte de la segunda edición de la Cátedra de Educación Carlos González Orellana. Firman el diploma el licenciado Salvador Montúfar, quien coordina el plan sabatino en la Escuela de Historia, la maestra Josefina Contreras, quien coordina la licenciatura para la enseñanza de la historia en la Escuela de Historia, y el doctor Ángel Valdés Estrada, el director de la Escuela de Historia. Te damos las gracias, Luis Pedro, como te decía, te mando un fuerte abrazo, sé de tu trabajo, sé de tu compromiso, porque lo he visto de cerca y se demuestra en actividades como la que hoy hemos organizado en conjunto. Así que muchísimas gracias. También felicitaciones a los compañeros y a las compañeras organizadores, a los docentes a todos los docentes de las carreras de educación del plan sabatino, a las y los estudiantes. Así que muchísimas gracias por todo. Pues que tengan un feliz día y muy agradecidos por estos 2 días, ¿verdad? Tanto ayer como hoy fueron días de mucho aprendizaje, pero también de mucha reflexión y de mucho análisis. Muchísimas gracias. Luis Pedro, un fuerte abrazo. Gracias, muchas gracias a ustedes por haberme invitado y participar en esto. Bueno, muchas gracias, licenciado Taracena, gracias Alejandra, Salvador. Una jornada de mucho aprendizaje, tanto el día de ayer, viernes, con la doctora Adriana, como el día de hoy con el licenciado Taracena. Como dijo Alejandra, creo que nos quedamos con muchas ideas, muchos porqués y muchos elementos para comenzar a discutir e investigar. Este es el inicio de estar hablando a dónde va la educación, qué es la educación post-pandemia o cómo vamos a enfrentar estos retos después de la pandemia, que los vamos a continuar en nuestro encuentro de profesores, que va a ser en el mes de noviembre, y vamos a estar en contacto. Agradezco su presencia, agradezco a los docentes que nos acompañaron, a los estudiantes, a los maestros que están en servicio y a todo el público en general. Cerramos esta jornada con mucho aprendizaje y con muchas reflexiones. Mando saludos y un abrazo cordial a todos y les deseo un buen almuerzo y una bonita jornada para nosotros en el plan sabatino. Muchas gracias. Gracias. Gracias.